son involuntarios y existen varios tipos de reflejos. Es lo que van a tener que leer. Bueno, ¿qué son las sincinesias? Lo más importante saber es que las sincinesias son movimientos involuntarios, inconscientes, que se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios. Son conocidos como movimientos parásitos o asociados, porque aparecen cuando se realiza otro movimiento, ¿verdad? Pero lo más importante que ustedes tienen que saber es que son involuntarios, son inconscientes y aparecen cuando vos le pedís al paciente que haga otro tipo de movimiento. Y lo más importante es que aparecen en el síndrome piramidal. Los podemos distinguir de los reflejos porque su origen está condicionado. Son también reflejos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Pregunta de examen también. Las sincinesias son movimientos involuntarios como también lo son los reflejos. Son inconscientes como también lo son los reflejos. Pero ¿qué es lo que le diferencia de los reflejos? Que las sincinesias aparecen cuando le pedimos al paciente que haga otro movimiento del lado que sí tiene movilidad. Sin embargo, los reflejos son diferentes a eso, ¿verdad? Se distingue de los reflejos porque su origen está condicionado por un movimiento voluntario. Se presentan como consecuencia de la liberación de la función inhibitoria que ejerce la vía piramidal sobre los centros subcorticales. Por eso decimos que aparece, que tenemos sincinesia en el síndrome piramidal. Se clasifican en las normales, en las patológicas. Las normales ni siquiera vamos a tratar, ¿verdad? Les voy a comentar que las sincinesias normales aparecen generalmente en los niños. Hasta los 11 años es normal que cuando hacen un movimiento, le pedimos que haga un movimiento, aparezcan otros. Eso se llama las normales. Las patológicas, que son las que nos interesan, son las que aparecen en el adulto. ¿Qué pasa? Se borró, ¿verdad? ¿Qué hice otra vez? Ahí volvió. Las patológicas son las, les agrupamos en tres grandes grupos, valga la redundancia. Las de imitación, la global y las de coordinación. Eso de acuerdo a lo que le pedimos al paciente que haga. Cuando le pedimos que imite ciertos movimientos, aparece la sincinesia, por eso se llama de imitación. La global es cuando le pedimos que haga ciertos movimientos y aparecen unos movimientos automáticos, pero en forma global del cuerpo. A medida que les vaya citando se van a dar cuenta. Y las de coordinación son cuando le pedimos que hagan un miembro, aparece en el miembro contralateral. Bueno, las patológicas entonces en los pacientes adultos los podemos observar cuando hay lesión del piramidal. Tienen lugar, este tendría que haber estado antes de la clasificación, pero bueno. Tienen lugar en el lado paralizado. Recuerden, las sincinesias están del lado que el paciente no mueve. Se presentan como consecuencia de la liberación de la función inhibitoria que ejerce el haz piramidal sobre los centros motores subcorticales. Las sincinesias de imitación son movimientos contralaterales, simétricos e idénticos. Entonces, el miembro enfermo imita al sano. Por ejemplo, le pedí al paciente que cierre fuerte la mano sana. Es un miembro, si yo, por ejemplo, estoy con una monoplejía o con una hemiplejía, ¿verdad? Mi miembro derecho, mi miembro izquierdo no tiene movilidad, está paralizado. Es importante que haya parálisis, no paresia. Tiene que haber una parálisis. Este miembro, vos me decís, mover el miembro izquierdo, yo no puedo mover. Estira tus brazos, no, mostrame tu dedo índice, no, abrí la mano, cerrar la mano, absolutamente nada. Yo no puedo mover el miembro izquierdo. Y ustedes me dicen entonces, ahora, apreta fuerte la mano derecha, cerra fuerte el puño y el lado izquierdo en forma refleja hace un movimiento de cierre de mano.
sin la voluntad. El paciente está concentrado en su mano derecha, que es la que yo le estoy pidiendo que cierre con fuerza. Ni siquiera se da cuenta que su mano izquierda imita el movimiento. Ese se llama, es el reflejo, es la sincinesia de imitación. Es fácil, ¿verdad? Después están las sincinesias de imitación que pueden ser, uno el de la mano, como les dije. Dos, son movimientos contralaterales simétricos de tal forma que el miembro enfermo imita. Bueno, la misma cosa. El de la mano es el típico. Realmente cualquier movimiento le podés pedir, pero el de la mano es el clásico porque es el que con mayor frecuencia sale. Después está la sincinesia global, que vos le contraes, le pedís que contraiga los músculos, se contrae los músculos del lado hemipléjico, sobreviene a un esfuerzo. Por ejemplo, le pedís al paciente que intente sentarse, ¿verdad? Y para lo cual dobla el brazo y la pierna, y al hacer ese esfuerzo, dobla el brazo y la pierna que en forma espontánea y unilateral no podía haber hecho. Entonces son movimientos de lo que sería, se borró otra vez, ¿verdad? Hay una extensión del miembro inferior y hay una flexión del brazo. Consiste en la contracción global de los músculos del lado hemipléjico que sobreviene consecutivamente a un esfuerzo voluntario e inconsciente, ¿verdad? Se le ordena a un paciente con contractura efectuar un movimiento en el lado sano y el observador se opone al mismo. Se verá que el lado hemipléjico realiza el movimiento de flexión del miembro superior y extensión del miembro inferior. Esta sincinesia es diferente a la de imitación porque esta se realiza aún con miembro flácido. O sea que la de imitación vos necesitas que el paciente tenga flacidez para que pueda, porque si ya está contracturado ya no va a poder. Sin embargo, la global es el paciente que ya está con una flexión del brazo, ya está con movimientos anormales y vos tratás de extenderle ese miembro o sea que el que está contracturado, ¿verdad? Vos te opones a ese movimiento del lado sano y aparece en el lado enfermo. Y después están los de coordinación. Los de coordinación son varios, se presentan en hemipléjicos, se caracteriza porque aparecen en el lado enfermo los mismos movimientos que se realizan en el lado sano. Por ejemplo, el signo de Neri es la flexión combinada del muslo y el tronco. Se le pide al paciente que trate de sentarse. Al flexionar el tronco sobre el muslo, eleva y extiende el lado paralizado. Al pedirle que ese miembro normalmente no puede mover, estamos hablando del lado paralizado, al pedirle que se siente, que es un esfuerzo que el paciente va a hacer, levanta el lado hemipléjico. El de Strumpel es en el que el sujeto al contraer, no puede contraer voluntariamente el tibial anterior. Sin embargo, al flexionar la pierna sobre el muslo contra resistencia, aparece la misma contracción. Después está el signo de Suqués, que al levantar todo lo posible el brazo hemiparético, los dedos de la mano se colocan en extensión y se separan. Vos solamente le levantás el brazo, pero al llegar a una altura, extiende los dedos. Magnus y Klein, a girar la cabeza hacia el lado contralateral a la hemiplejía, el brazo parético se flexiona. Son movimientos que ustedes tienen que ir aprendiendo, ¿verdad? Acá me falta, ¿dónde está el de? Este es el que... Este salté. El signo de Sterling, esto se suele preguntar, ¿verdad? Es idéntico al Raimiste. Ay, falté varios luego. El signo de Huber. Acá está el signo de Neri. Al flexionar el hemipléjico de pie, al flexionar el tronco sobre la pelvis, el miembro paralizado se flexiona a nivel de la rodilla. El de Huber, este suele ser muy interesante de hacer porque es fácil de hacer. Se coloca la mano debajo del talón
del lado sano. Y cuando le pedimos que levante el lado hemipléjico, sentimos que hay una presión sobre los dedos, sobre nuestros dedos. El de Sterling es como el Raimiste, pero está realizado en miembros superiores. El enfermo, el Grasset y Gausset, no puede levantar simultáneamente los miembros inferiores, aunque puede hacerlo aisladamente. El signo del bostezo, este suele ser muy interesante, ¿verdad? Porque el paciente, incluso el paciente piensa que se curó el signo del bostezo, porque el paciente cuando le pedís que mueva el brazo paralizado, le decimos, mueve un poco el brazo, alza, mueve los dedos, después de estar luchando para ver si hay algún tipo de movilidad en ese miembro, llega un momento en que no hay caso, ya descartaste esa posibilidad, pero estando el paciente ahí incluso delante tuyo, bosteza y hace el movimiento como si fuera que mueve tranquilamente los dos brazos. Y ahí, por supuesto, viene el factor milagro, se curó, pero por supuesto pasó el bostezo y nuevamente volvió la hemiplejía o la monoplejía, ¿verdad? Pero es increíble, con un bostezo hace el movimiento de que todos hacemos tranquilamente el paciente. Y después vuelve, ese es el signo del bostezo, un movimiento de coordinación. Bueno, y esto es sincinesias. Lean, por favor, está también en el libro de Fustinoni, se suele preguntar. Básicamente no hace falta que sepan todas las maniobras, sepan cómo es una de imitación, cómo es una global y una que otra de la que sería de coordinación. Pero tienen que saber que existen 3 tipos de sincinesia: imitación, global y coordinación. Bueno, entonces con esto terminamos lo que sería el sistema nervioso de medicina interna 2, prácticas de medicina interna 2. Yo tengo un caso clínico, a ver un poquito, si no es muy largo, por lo menos les voy a leer ese caso clínico. O bien ya directamente empezamos. Yo ya sé que ustedes ya están